Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos OECA, evento virtual del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, que emitimos en este momento en directo, pero que estamos grabando para a continuación, como es la praxis, enviar a todo el sector productivo, al sector empresarial, el resultado de este webinar. Como todos sabéis, el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la colaboración exquisita y el patrocinio de Unicaja Banco. Muchas gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de los devastadores efectos de la pobreza, de cómo erradicarla, de cómo hacer para poder erradicarla en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Concretamente vamos a hablar del ODS número 1, poner fin a la pobreza. Y para este propósito contamos con tres invitados de verdadero lujo. Y es un honor presentarlos. Natalia Peiró, que es secretaria general de Cáritas Española. Gracias, Natalia, por estar aquí. No se te escucha. Buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Perfecto. María Jesús Herrera, que es la jefa de la misión en España de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias, María Jesús, por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y Daniel Salvatierra, que es el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía. Gracias, Daniel, también por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros, Manuel. Ellos han sido y son muchas cosas a la vez, pero no vamos a presentarlos ahora en detalle. Sus currículum están en la red. Son personas con amplias responsabilidades institucionales y sobre todo, lo vais a notar por sus intervenciones, son personas que tienen una gran visión universal. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos estáis siguiendo en directo y los que después veréis el vídeo en diferido. Y como sabéis, siempre os pido que las preguntas que tengáis las hagáis a través del chat, de tal manera que al final de este webinar podamos responder al mayor número posible de ellas. Entramos en materia. Desde este privilegiado observatorio para la consecución de la Agenda 2030, que estamos intentando impulsar esta agenda para cambiar este mundo, para hacerlo más sostenible, para este mundo que en definitiva todos esperamos, venimos cifrando la pobreza en el mundo. Estamos manejando unos números de más de 1.300 millones de personas de pobres en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen apenas ingresos, no tienen nada que llevarse a la boca, no tienen agua o no tienen electricidad. Están pasando una verdadera doble pandemia, es decir, este virus pequeñito que nos ha puesto a todos de rodillas, parece que ha engordado otro virus más grande, que es el virus de la injusticia social y el de las desigualdades. Es una realidad que tenemos ahora y probablemente los números se habrán más que multiplicado después de la pandemia. Y quisiera empezar con Natalia. Natalia, con la secretaria general de Cáritas Española. Estamos hablando de estos grandes números que probablemente no son exactos, Natalia, en este momento, pero sobre todo me interesa saber qué sensibilidad tenemos con respecto a la pobreza. Es decir, nos llega, somos sensibles aquí en España, en Europa, en el mundo de esta situación que existe. Bueno, pues yo creo que, como decías, los números seguramente son una estimación y seguramente después de esta crisis tendremos que hacer un verdadero balance, pues a un año vista. Yo creo que antes no nos atrevemos a hacer un balance exacto de quiénes son esas personas, pero de lo que sí que podemos estar seguros es que a nivel global, como decías antes, el efecto de las crisis en muchos casos es el de replegarnos sobre nuestra propia realidad, olvidarnos mucho de algunos otros lugares. Cáritas trabaja bueno, existe en más de 160 países y vemos que el efecto que esta pandemia ha tenido en otros lugares del mundo, muchísimo peor preparados en cuanto a sus sistemas sanitarios, con algunas otras crisis que
que ya les ponían en una situación muy complicada, pues todavía no estamos respondiendo con la fortaleza con la que deberíamos. Sin embargo, sí que hemos visto pues cómo se han debilitado las capacidades de muchos organismos internacionales, también cómo se ha posibilitado que desciendan algunos fondos públicos para ayudar a estos otros países. Esa yo creo que es una primera consecuencia inmediata de salvarlo de aquí y olvidarnos un poco de lo de allí, pero en el lado positivo sí que vemos que la sociedad española es muy solidaria. Yo creo que lo ha demostrado en emergencias en el pasado. Recuerdo ahora la de Haití o el terremoto de Perú, que han demostrado que en España hay una capacidad de respuesta muy grande por parte de la sociedad. Sí que es verdad que también somos más sensibles a catástrofes naturales, a cuestiones coyunturales y que tienen un impacto muy fuerte en un momento determinado, y somos menos sensibles a estas cuestiones estructurales de pobreza que son más sostenidas en el tiempo, y mucho más cuando sus efectos, como la desigualdad, pues provocan consecuencias aquí. Cuando vemos que la desigualdad con otros países provoca migraciones, a veces nos resulta muy fácil ser muy solidarios con las personas de Haití en Haití, pero no tanto cuando esas personas llegan aquí. Yo creo que esa sensibilidad por la que preguntabais es muy importante, porque es la sensibilidad social la que puede hacer que esta sociedad transforme en políticas lo que queremos lograr. Hablábamos de la Agenda 2030, para que sea algo más que una voluntad política hace falta que la gente lo demande. Hablamos del cambio climático, ahora mismo de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Que exista una sensibilidad por parte de la sociedad, pues se traduciría en aumento de la ayuda al desarrollo a los países que peor lo van a pasar con esta pobreza, al fortalecimiento de políticas públicas, que hemos visto que aquí también estaban muy debilitadas. Nosotros creemos que se tiene que trabajar en eso, y en este foro de empresarios, desde luego, nosotros trabajamos muchísimo y colaboramos con las empresas, con un montón de iniciativas. También el voluntariado internacional supone una respuesta, una sensibilidad muy importante. La implicación de las empresas en proyectos y en situaciones globales es importantísima. Gracias, Natalia. María Jesús, si hay un colectivo que creo que es muy vulnerable a la pobreza, son precisamente los inmigrantes. Ellos están golpeados continuamente. ¿Cuáles son los datos que manejáis desde vuestro observatorio? ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, primero quiero agradecer a OICA, ¿no? la realización de estos diálogos, y sobre todo también el haber organizado especialmente este diálogo de los efectos de la pobreza, ¿no? Y porque realmente el haber creado este observatorio para la Agenda 2030 dentro del sector empresarial andaluz, quiero dar las gracias y recalcar la importancia de la iniciativa, porque realmente desde nuestro punto de vista es totalmente necesario la involucración de toda la sociedad civil y especialmente del empresariado, ¿no? Y también a ti, Manuel, por la iniciativa y por invitarnos. Bueno, a nivel global, la migración, yo quiero decir que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de migración. La migración ha existido a lo largo de toda la historia y es algo que se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Lo único que pasa es que el que las migraciones, las políticas migratorias estén en la agenda es algo nuevo. ¿Por qué? Porque se ha visto que no es algo que se pueda coordinar y trabajar de forma unidireccional. O sea, los gobiernos se han dado cuenta que tiene que haber una coordinación, los estados, para hacer que los movimientos migratorios de una forma ordenada y digna, ¿no? Con lo cual ya la agenda, la migración ha pasado a agenda. En los antiguos objetivos del milenio no aparecía la migración en ningún momento, y ya aquí en el objetivo 17 ya aparece de forma moderada, y nos hubiera gustado que fuera más intenso, pero bueno, como vamos poco a poco y somos modestos, nos conformamos. Entonces, realmente la migración, como decía, es algo que existe siempre, ¿no?
Y por otro lado, si miramos números globales, estamos en torno al 3% de la población mundial, la población que se mueve, que son datos bastante, digamos, escasos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hablamos de que pues eso, como si fueran movimientos de invasión de un lado para otro. No, es el 3% y además ya digo que es bastante estable. En el mundo, en el último dato del 2019, 272 millones de personas eran migrantes internacionales. Esto equivale a un 3,5%, ¿no? Es verdad que en este momento la sociedad actual, las comunicaciones, tanto terrestres como también digitales, hacen que el conocimiento del mundo y el mundo para todos se hace más fácil, exceptuando la situación actual que vivimos de la pandemia, ¿verdad? Que la movilidad pues se ha parado. Pero incido que el 3,5% de la población mundial es un porcentaje pequeño, con lo cual tenemos que tener claro que la mayoría de la gente reside en el lugar donde nace, no se traslada, aunque sea incluso en países muy pobres, ¿no? En España, otro dato importante, en este momento, en enero de 2020, datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos 5.423.198 extranjeros, del cual el 50% son hombres y el 50% mujeres. Un dato curioso, ¿verdad? Estamos hablando de la migración de la regular, ¿no? De personas que están en situación de irregularidad. Para dar otro dato importante, por ejemplo, en agosto de 2020, las llegadas irregulares en España han sido de 2.675 personas, tanto por costas marítimas como terrestres. Claro, realmente el COVID ha tenido una incidencia muy importante en la llegada, sobre todo aérea, pero en las llegadas irregulares en pateras, etcétera, pues vemos que ha habido una incidencia. Incluso si comparamos los datos con agosto del 2019, hemos visto una incidencia, un aumento de un 6%, que no es claramente significativo, pero sí ha sido, porque las 2.675 personas es el 6% en torno al año anterior, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay en España a nivel global, hasta la fecha, o sea, hasta datos de 1 de septiembre, estamos en un 50%, en torno al 50% menos de llegadas irregulares que en años anteriores, ¿no? En que el 2019, que ya fue mucho menor que el 2018, que fue cuando tuvimos una grande llegada. Con lo cual, quiero decir que realmente estamos hablando de números no excesivamente grandes para que no haya una preocupación social de lo que está ocurriendo. Yo creo que es verdad que hay que trabajar para que esta situación no sea así, sino estamos trabajando por una migración regular, ordenada y segura, pero tenemos que poner, es muy importante, y desde la Organización Internacional para las Migraciones estamos trabajando intensamente para deshacer algunos mitos de invasiones, llegadas masivas, etcétera, ¿no? Realmente también es importante destacar que, por ejemplo, en África la mayoría de los movimientos son intercontinentales, son desde unos países a otros dentro de África, no llegada a Europa. Y realmente, pues en el contexto actual de la pandemia, es verdad que las consecuencias, tienen consecuencias la movilidad y bueno, pues estamos preocupados y pensamos que esta situación no se va a parar, sino que realmente por la afección de la pandemia se va incluso a incrementar los desplazados tanto por factores económicos, factores de seguridad, todo esto, ¿no? O sea, nosotros hay dos tipos de factores que afectan a la migración, lo que se llaman los push factors y los pull factors, los factores de expulsión, digamos, y los de atracción, ¿no? Entonces, esos factores, cuando hay cualquier tipo de incidencia, pues sea sequías, raciones de seguridad, etcétera, pues afectan. Y en este caso, evidentemente, pues la pandemia no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo. Y sobre todo, ya lo último, quiero destacar que
es importante que pongamos medidas porque en este movimiento de migración irregular, pues las redes de tráfico y trata de personas y la precariedad en la que estas personas llegan y viven es muy importante. Gracias, María Jesús. Impacta los datos que estás diciendo de todas maneras. No son enormes, pero impactan muchísimo. Porque son personas, no son números. Daniel, bajemos aquí a Andalucía. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el estado de pobreza que os habéis encontrado también por vosotros? Estáis en el gobierno reciente, de residente. Tampoco, ¿cómo es el estado que encontráis aquí en Andalucía? Bueno, Manuel, pues en primer lugar sumarme al agradecimiento, ¿no?, de mis compañeras, porque creo que es una iniciativa importante. Creo que a la hora de hacer el cumplimiento de los distintos objetivos del ODS 1, pues yo creo que es importante estos foros, porque la sensibilidad social es fundamental, ¿no?, en este aspecto. Y hoy, concretamente, en el Día del Cooperante, pues quiero agradecer, ¿no?, antes de iniciar, a toda la cooperación andaluza por su labor y dedicación por hacer de un mundo más justo, sostenible y solidario. Creo que hacen un papel realmente importante. Así que ahí mi agradecimiento a todas estas personas. Pues, Manuel, ya entrando en materia, creo que la situación creo que es conocida por todos, desgraciadamente, y yo creo que la situación en cuanto a pobreza se refiere de Andalucía, pues viene siendo preocupante, ¿no? Porque antes de entrar en datos un poco más densos, pues hay que recordar que nosotros tenemos las 5 ciudades con más paro de todo el país, 665 municipios por debajo de los 25.000 euros de ingresos por hogar. Los 6 de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Sevilla. Entonces, realmente nos encontramos en una situación realmente complicada. Y esto, evidentemente, esta situación la pone un poco más difícil, si cabe, toda esta crisis sanitaria, que al final se convierte en una crisis social provocada por el COVID-19. Hay algunos, aunque estoy de acuerdo con lo que ha comentado Natalia, que todavía es pronto para realizar una valoración de cómo va a llevar a los índices de pobreza, los efectos que ha tenido el COVID-19 en nuestra sociedad, pero sí hay ya algunos indicadores que nos dicen que nos podemos volver a los índices de pobreza de 1990, lo que significa un retroceso de estos índices por primera vez en la historia reciente de nuestra sociedad. La verdad que entonces eso nos deja en una situación aún más complicada y creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas pues tenemos que poner todo el énfasis en desarrollar políticas que sean completamente efectivas y que tengan un efecto directo sobre la creación de empleo, sobre la creación y algo muy importante que a veces se nos olvida, que luego entraré un poco más en detalle, que es la formación de la sociedad. Creo que es principal y capital para que podamos erradicar la pobreza y dar cumplimiento al ODS 1. Y con respecto a datos, pues lo último que tenemos es de la encuesta de condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística del mes de julio, que lo publicó en el mes de julio con datos del 2019. Como ya sabéis, los niveles de pobreza en España se miden por la tasa AROPE, ¿no? Y tenemos en torno a Andalucía un 37,7% de riesgo de pobreza o exclusión, frente a la media nacional, que es del 25,3%. Esto pues nos deja, aunque ya la media española personalmente y particularmente me parece que es una media alta, ¿no? Pues yo creo que en Andalucía nos deja una situación bastante más desfavorable. Con respecto a un dato muy significativo, que son los niveles de renta, Andalucía ocupó el tercer lugar tras Extremadura y Murcia en esta encuesta con datos del 2019, con unos ingresos medios anuales de 9.160 euros frente a los 11.680 que tiene España. Volvemos a ser uno de los vagones de cola, ¿no?, con respecto a la tasa de pobreza. Y yo creo que realmente Andalucía hay una parte esperanzadora, porque creo que tenemos muchísimo recorrido de mejora, creo que hay muchas líneas de trabajo. Creo que desde el gobierno andaluz se están llevando a cabo, pues, en cuanto a empleo, industria,
empresas, creo que realmente estamos trabajando en la línea adecuada pues, para poder llevar y hacer una recuperación de estas cifras tan catastróficas, ¿no? que plantea. Sí. No es para ponernos ninguna medalla, pero estamos realmente sufriendo aquí en Andalucía desde hace mucho tiempo esto. Probablemente, y se lo preguntaría a Natalia, ¿es el modelo social el que no funciona? Porque claro, evidentemente las crisis hacen más brecha, se aumenta de alguna manera el número de pobres con cada crisis. Nosotros apenas hemos terminado de darle la vuelta a una, la de 2008, y ahora con la pandemia otra nueva crisis económica, pero ¿nuestro modelo social está mal orientado, crees tú, Natalia? No se te escucha. Natalia, no se te escucha. Sí, perdón, lo estoy cambiando. Nosotros, desde luego, desde Cáritas y desde la Fundación FOESA, que se encarga de la investigación y el análisis de la pobreza y la exclusión en España, venimos ya muchos años diciendo que esto no es un problema coyuntural, sino que es un problema de modelo. Fíjese que en el año 2008 el informe FOESA daba cuenta de uno de los periodos más largos de crecimiento económico en España. Y sin embargo ya veíamos que existía una situación de pobreza y de exclusión estructural en una sociedad que podíamos decir que era una sociedad de éxito. Nosotros en ese momento y previo a la crisis, cuando es probablemente más difícil escuchar hablar de pobreza, ya alertábamos y nos poníamos en guardia acerca de esa invisibilidad que se produce de las situaciones de pobreza cuando existe una situación positiva. Pero tanto la crisis del 2008 como lo que estábamos hablando ahora, decía Daniel, y tiene razón, nosotros tenemos ya datos de que se ha incorporado 1 de cada 3 personas que están viniendo a pedir ayuda a Cáritas son nuevas, las ha traído, por tanto, esta crisis y también que las demandas de ayuda se han duplicado y bueno, hay bastantes datos que seguramente además empeorarán. Todas estas crisis hacen que la pobreza aumente muy rápidamente. Sin embargo, vemos que en las fases de crecimiento económico no desciende la pobreza en la misma medida, sino que en muchos casos permanece estancada. Es una evolución contracíclica la que tiene la pobreza y por eso nosotros hablamos de que es una cuestión de modelo económico. Que yo destacaría que en este momento, y es, yo creo evidente, tiene 3 debilidades fundamentales. La primera de ellas es el sistema productivo que tiene nuestro país, pues se ha demostrado una clara falta de diversificación productiva, una extremada dependencia sobre el exterior o con respecto a otros países, una elevada deslocalización que ha hecho que casi todas las empresas que tenemos en España sean empresas muy pequeñas y luego que el volumen de sectores productivos que aportan mucha riqueza o mucho Producto Interior Bruto en nuestro país, pues como por ejemplo el turismo, pero también otros, son sectores que tienen una estacionalidad muy alta. Estas características del sistema productivo se reflejan luego en el empleo y en la estructura del empleo en nuestro país y en Andalucía también, y vemos que bueno, pues que es muy fácil que el empleo caiga y que las personas caigan con él por esta razón. Por otro lado, el segundo factor que creemos que evidencia la debilidad o lo que hace que el crecimiento económico a veces no elimine esa pobreza en la medida que desearíamos es el sistema redistributivo, que bueno, pues es manifiestamente insuficiente. Lo que vamos viendo es que si al final de la crisis del 2008 había 600.000 personas en pobreza extrema, 5 años después de la recuperación de la crisis hay 1.200.000 personas en esa situación de pobreza extrema. Por lo tanto, a esas personas no les ha llegado la recuperación, sino que les ha perjudicado más porque se han alejado del resto que se ha ido integrando en esa recuperación y ellos no lo consiguen. Hay una parte de la sociedad a las que el sistema redistributivo no les llega y no les permite
vivir dignamente. Y por último, una debilidad creciente en el sistema de protección social, en el llamado estado de bienestar. El sistema de protección que tenemos en nuestro país ya se mostró insuficiente en la crisis anterior. En este momento hemos sufrido desbordamiento del sistema sanitario, de los servicios sociales, clarísimamente. Sin embargo, en la época de bonanza económica, nuestro modelo no apuesta por reforzar ese sistema de protección social tan necesario como lo es en la crisis. Ahora vemos el reto que sufren también los colegios y las universidades. Bueno, pues yo creo que estas tres características del sistema nos hacen que tengamos dificultades cuando llega una crisis. Luego, yo creo que también otra de las cuestiones que podíamos ver es que hay otro factor, o sea, no podemos echar la culpa a esa estructura solamente al sistema, sino a la importancia de una sociedad civil fortalecida, que consideremos que cada persona cuenta, que cada gesto cuenta, como dice la campaña de Cáritas en este caso. Vemos que cada persona, cada comunidad, cada vecino de apoyo ha sostenido muchísimo a las personas en esta crisis y en la anterior. Las familias, lo estructural es muy importante, pero lo personal y los valores sobre los que se construye la sociedad también lo son. Y al final construir personas y tener una sociedad en la que los valores prioricen pues ese bien común, en las que tomemos en serio cuestiones pues como las que nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, estas crisis que son globales y esa interdependencia que también el COVID nos ha hablado mucho, de cómo unos dependemos de otros y cómo la naturaleza depende de nuestro consumo o de nuestras actitudes personales. Yo creo que eso también es un modelo que tenemos que tender a cambiar. Gracias, Natalia. Sí, María Jesús, al hilo de lo que comentaba Natalia, la gente emigra desde cualquier parte del mundo a otros probablemente por muchos motivos, por conflictos bélicos, desastres, pero también emigra porque no tiene nada que llevarse a la boca en el sitio donde estás. Y sales, la familia completa y con muchos niños. Había datos me parece que era de 2016, donde de 258 millones de migrantes, 50 millones, estábamos hablando, me parece, que eran niños. Estos niños son los que más sufren esta pobreza, ¿verdad? ¿Vosotros cómo lo estáis viendo? ¿Cuál es el panorama en este sentido? Bueno, nosotros, lo que también decía al principio de mi intervención anterior, vemos que la mayoría de las personas, como bien decías, emigran por situaciones de trabajo, de familia, de estudios, ¿no? Pero también hay personas que emigran por situaciones realmente que abandonan sus hogares porque tienen una situación imperiosa y trágica como conflictos, persecuciones, desastres, ¿no? Evidentemente, en todos estos contextos, los menores tienen una relevancia fundamental. Como bien sabéis, la regulación de las personas que piden asilo, o protección internacional, tienen un marco jurídico propio y también tienen una agencia de Naciones Unidas que se ocupa, que es ACNUR. Nosotros nos ocupamos más de los migrantes que no son demandantes de protección internacional, ¿no? Pero realmente todas estas personas se enfrentan tanto unos como otros, al contexto de la situación y los mismos retos que las comunidades de destino, ¿no? O sea, que todo lo que comentaba Natalia de circunstancias adversas también afectan a los migrantes y a los refugiados, ¿no? No son personas que tengan otra incidencia diferente y en momentos en los que hay problemas sociales importantes y económicos, pues también su vulnerabilidad en muchos casos es mayor. No siempre, porque no podemos identificar siempre a migrantes con personas vulnerables, porque hay otros migrantes que no son vulnerables, pero digamos, como estamos en el contexto del que estamos hablando, pues estas personas muy vulnerables realmente tienen unas condiciones, las circunstancias de sus viajes, las condiciones laborales, la atención de la salud, las situaciones administrativas. Entonces, todo esto
¿cómo afecta? Pues de dos tipos. Hasta ahora, en general, la migración que recibíamos, irregular que recibíamos en España, eran personas solas, tanto hombres como mujeres, pero sin embargo en los últimos años y en los últimos meses se está viendo una incidencia importante de mujeres con hijos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también de menores no acompañados, ¿no? Cuando hablamos de menores tenemos que distinguir. Centrándonos en los menores no acompañados, que quizás son mucho más vulnerables, ¿no? Los datos que tenemos nosotros de 2020, en enero de 2020 había 12.417, según datos del Defensor del Pueblo, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabéis, son la competencia de acogida las tienen las comunidades autónomas, y en cada caso, pues la situación se complica, ¿no? Porque los menores, digamos, desde nuestro punto de vista, debería haber un contexto global en España más homogéneo y una situación en la que nosotros los datos sobre realmente de cuántos menores hay en España, pues no llegamos a conocerlos, ¿no? Porque muchas veces van de unas comunidades a otras, etcétera, ¿no? Pero el procedimiento es complicado, ¿no? Porque hay que determinar en muchos casos la mayoría o minoría de edad. Ahí está, digamos, el problema importante. Entre un chico de entre 16, 17 y 18 años a veces no es tan evidente cuál es el dato. En este momento, o sea, cuál es la edad que tiene, ¿no? Bueno, se hacen pruebas diagnósticas radiológicas sobre el carpo de la mano izquierda, se toman. Eso es lo que se toma en referencia para la edad, ¿no? Pero realmente nosotros creemos que el Servicio de Protección de Menores en global, no en ninguna comunidad autónoma, porque hay comunidades como la andaluza, como en este caso también la canaria, que están recibiendo un gran número de menores, ¿no? En comparación con otras, ¿no? Entonces, pues es importante el que esta situación, pues digamos, se comparta desde nuestro punto de vista más a nivel global en España, ¿no? Y por otro lado, nos preocupa mucho la situación del paso desde que los jóvenes son menores a cuando dejan de serlo, ¿no? Porque pasamos de un sistema muy proteccionista a una situación de dejarlos incluso a nivel jurídico en una situación en un limbo que no sabemos pues cómo se va a desarrollar esa persona, ¿no? Hay ejemplos importantes, y lo quiero destacar, que en Andalucía se han hecho este verano con el tema, relacionándolo con la pandemia, ¿no? Creo que hay que poner también en valor las actitudes positivas, ¿no? Quizás en esta pandemia una de las cosas importantes es que hemos visto que los inmigrantes son necesarios, ¿no? Los cajeras de los supermercados, en el campo, en muchos sitios, ¿no? Entonces ha habido un proceso interesante de contratación de ex menores no acompañados que en Andalucía, en Huelva, para la recogida del fruto rojo se ha llevado a cabo, que creo que son unos muy buenos ejemplos de buenas prácticas para coordinar estas dos fases, ¿no? O sea que nosotros realmente nos preocupa mucho la situación en la que está, y siempre hay que buscar el principio del interés superior del menor. Y creemos que se pueden hacer muchas cosas en este campo, y ahí pues a las autoridades pertinentes intentamos hacerle propuestas interesantes. Pero la solidaridad es importante que en España, y eso me sumo también a lo que ha comentado Natalia, hay mucha solidaridad, ¿no? Lo que pasa es que se refleja más la situación más negativa, digo, respecto a los migrantes, que la positiva, ¿no? Pero en general realmente yo creo que también la pandemia, si tiene algo de positivo desde nuestro punto de vista de las migraciones, ha puesto en escena, ha puesto en la sociedad el valor que tienen muchas personas que han venido de otros países y han apoyado al país, ¿no? Es verdad. Natalia, ¿tú tienes algo que aportar con respecto a lo de a los niños? A ver, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Jesús. Nosotros lo que sí que creemos es que los menores inmigrantes deben tener garantizados los mismos derechos que los menores españoles. Y bueno, porque por encima de todo lo demás,
son personas más vulnerables. Cáritas trabaja muchísimo con menores que justamente están en ese tránsito a la vida adulta. Es una de las situaciones también de irregularidad sobrevenida que nos preocupa en extremo, porque de ser niños tutelados pasan a ser inmigrantes irregulares sin ningún derecho a, bueno, pues a la sanidad ni al trabajo, con muchas limitaciones en las posibilidades que tienen. Luego, en este momento, yo creo que la situación, como decía María Jesús, en Canarias y en Melilla, de hacinamiento en muchos lugares, de contagios con mucho peligro. Los centros de acogida y los CIES son una cuestión a revisar urgentísimamente. Nosotros ya hemos pedido en muchas ocasiones el cierre de los mismos. Y luego la situación en el norte de África, en ese viaje, en ese tránsito que sufren muchísimas de esas personas, claro. Es también una cuestión que tanto las organizaciones de iglesia que trabajan en Marruecos como en Argelia o en Túnez o en Mauritania, como las propias Cáritas de esos países, seguimos muy de cerca, porque son las fronteras, los sitios, los lugares de mayor vulneración de derechos, de mayor vulnerabilidad de muchísimas personas, que a veces es inimaginable las situaciones que tienen que vivir. Y por supuesto, cuando hay menores, con muchísima más razón habría que protegerlo. Bien. Daniel, ¿qué estáis poniendo en marcha o qué sistemas estáis poniendo de protección social, especialmente para esto, para los más vulnerables? Bueno, yo, continuando con el tema que han dejado abierto mis compañeras con respecto al tema de los menores, yo creo que es un aspecto fundamental con respecto a la prevención de la pobreza en la zona donde se encuentren estos menores. Y María Jesús lleva muchísima razón cuando dice que estos menores pasan desde un sistema de protección completamente controlado absolutamente todo y pasan desde, en cuestión de 24 horas, cuando cumplen la mayoría de edad, pasan a, ¿no? Es como si los soltáramos a volar sin haber procurado, ¿no? Enseñarle algunos aspectos con carácter previo, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, este modelo actual nos lleva al fracaso. Por eso, y sin querer entrar demasiado en temas políticos, pero es que me veo obligado, ¿no? Pues será por eso de que la cabra tira al monte. No entendemos cómo, por ejemplo, una prestación importante con carácter nacional, como puede ser el ingreso mínimo vital, comience a darse o podamos comience a ser beneficiarias las personas a partir de los 23 años, ¿no? Porque ¿qué pasa con esos menores que están en el sistema de garantía o están en el sistema de tutela de las comunidades autónomas? ¿Qué ocurre cuando cumplen 18 años, ¿no? Entonces, y entrando y respondiendo a la pregunta que me haces, Manuel, en esto nosotros lo que estamos haciendo principalmente estamos redefiniendo la renta mínima de inserción de Andalucía. Creemos que es una herramienta importante por esas lagunas que deja el ingreso mínimo vital, como puede ser pues, los menores extutelados por parte de las comunidades autónomas, entre otros muchos colectivos que no llega a atender el ingreso mínimo vital. Y queremos que esta prestación tenga un sistema de inserción social importante. O sea, que al final no sea una prestación donde sea completamente dependiente el beneficiario, sino que la prestación sea como un impulso hacia la inserción social. Eso nos parece importantísimo. Y esa inserción social pretendemos que se haga desde dos aspectos distintos. Actualmente la renta andaluza le da muchísima importancia al plan de inserción sociolaboral, ¿no? Nosotros entendemos que si uno de los principales objetivos de esta nueva prestación que estamos definiendo en Andalucía es tratar de erradicar la pobreza infantil, concretamente la pobreza infantil. Entonces entendemos que ese plan de inserción social debe de valorar el técnico, el trabajador social de los servicios sociales comunitarios, tiene que valorar si es más prescriptivo un plan de inserción social y laboral o un plan de inserción social y educativo, porque entendemos que puede haber situaciones de menores de 23 años que sea más interesante darle un apoyo para que concluyan su etapa formativa, se encuentre donde se encuentre esta etapa formativa, siempre que sea arreglada, por supuesto, más que
llevarlos directamente al mercado laboral sin concluir esa formación académica. Creo que para esto es importantísimo. Luego, nosotros claro, ante situaciones extraordinarias como la que nos ha arrojado el COVID-19, pues esta renta hemos creado una renta de emergencia en donde hemos reducido los tiempos y hemos reducido la espera de la persona beneficiaria para aquellas personas que, como ya se ha comentado en esta mañana, entran nuevas al sistema de garantía, puedan tener una respuesta rápida por parte de la Administración. Se ha hecho como un procedimiento extraordinario por parte de la renta. Otro de los aspectos que hemos llevado extraordinarios es la famosa tarjeta monedero. Hemos puesto 17 millones de euros completamente, pues en fin, esos 17 millones de euros que han dado respuesta a más de 21.000, o están dando respuesta a más de 21.000 familias de unas necesidades básicas, ¿no? de alimentación principalmente. Por otro lado, tenemos las escuelas de verano que atienden a niños y niñas de entre 3 y 15 años, que lo que hacen es darle continuidad a la satisfacción de las necesidades nutricionales de estos niños para que vienen siendo atendidos por el programa de refuerzo de alimentación infantil en los centros educativos. Nosotros creemos que la pobreza tiene que venir respondida a través de medidas transversales y un compromiso individual. Por eso decía al principio que la sensibilización de nuestra sociedad es importantísimo. Y otro aspecto que no quiero dejar de señalar, en el que estamos trabajando, hay veces que no le echamos mucha cuenta, pero que hay veces que puede ser la clave del éxito de las prestaciones sociales, que es la agilidad de tramitación de la prestación desde la Administración. Y eso es fundamental, llevarnos a una digitalización de la prestación y llevar a una interoperabilidad entre las distintas administraciones que le requerimos a la persona que es potencialmente beneficiaria de esa prestación como documentación justificativa de que puede ser beneficiario. Esto es fundamental porque esto nos va a dar un tiempo de respuesta muchísimo más rápido en el que la Administración va a ser más ágil, va a ser más cercana y va a satisfacer las necesidades del ciudadano cuando el ciudadano tenga esta necesidad. Y un ejemplo de ello son las pensiones no contributivas. Nosotros estamos llevando un proceso de automatización actualmente en cada una de nuestras delegaciones territoriales, que lo que va a hacer es que esta prestación, aunque sea de ámbito estatal y tengamos delegadas las competencias de gestión, pero en fin, que llevemos una agilidad mayor de la que estamos dando actualmente. Me gustaría ir viendo cuáles son las acciones concretas que se está haciendo, lo mismo que Daniel comentaba de lo que se está haciendo de la Junta de Andalucía. Un poco en esta línea, María Jesús, me gustaría saber qué estáis haciendo desde la Organización Internacional para las Migraciones concretamente. Dame un poco de pautas. Bueno, nosotros en principio es importante que estamos trabajando en que el marco sea un enfoque basado en derechos, ¿no? Asegurarnos que los derechos humanos de los migrantes en cualquier etapa de su proceso, ya sea en salida, tránsito o destino, se respeten y se protejan estos derechos, ¿no? Y estamos seguros que no será posible cumplir los objetivos del desarrollo sostenible si no se tiene en consideración a la migración y particularmente a los migrantes en situación de vulnerabilidad, porque realmente el impacto que hay, ¿no?, a nivel de la situación económica de la pandemia, esto afecta y retrasaría la consecución de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, estamos muy preocupados con el efecto de las remesas en los países de origen, ¿no? Porque la gente, pues eso, si su situación laboral es complicada y con lo cual afecta muy directamente al envío de remesas, ¿no? Entonces, eso tiene una incidencia clara en el objetivo 1, en la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque en muchos países la incidencia en el PIB es enorme, ¿no? Por otro lado,
también a nivel de la OIM, pues estamos trabajando en que las incidencias del Pacto Mundial para una Migración Ordenada y Segura, que es un elemento, es un marco internacional muy importante que tenemos hoy día, pueda apoyar las relaciones, tanto para promover alianzas estratégicas que creemos que son fundamentales entre gobiernos, entre administraciones en general, sociedad civil, y también con el sector privado creemos que es vital. Entonces estamos trabajando en el marco del Pacto Mundial para las Migraciones en todo este tipo de coordinación y trabajo para que se logre en definitiva una nueva gobernanza de las migraciones y como bien refleja el objetivo 17. Concretamente, quiero también aquí resaltar que estamos trabajando en Andalucía en un proyecto que se llama Marca la Diferencia, en el que vemos cuál es la sensibilidad de la población, tanto la autóctona como la migrante, con una campaña que se llama Soy Migrante. Es una campaña internacional que la OIM ha hecho en muchos países del mundo, I am a migrant, y aquí la hemos trasladado. De momento hemos elegido la Comunidad Autónoma de Andalucía para iniciarla, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo todo este tipo de incidencias y luego nuestro trabajo interno con las administraciones, tanto digamos, internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, etcétera. Pero lo fundamental es un enfoque de derechos y el respeto. A partir de ahí echamos a andar. Muy bien. Natalia, en esta España que parece que hay dos velocidades, que hay una brecha, Cáritas, ¿cómo está actuando? ¿Cómo viene actuando y cuáles son los programas que en este momento está poniendo en alto para eliminar, si es posible, revertir esta desigualdad? Pues mira, yo destacaría de esta etapa COVID y post-COVID, o lo que estemos viviendo en este momento, que las Cáritas han tenido que adaptarse a muchísimas cuestiones, pero que hay dos líneas, tres diría yo, fundamentales para nuestro trabajo. Cáritas trabaja en todas las facetas de la vida de las personas, y este verano han sido muy importantes las cuestiones de refuerzo escolar, de campamentos de niños en exclusión social, y cómo un poco recuperar la vida de esas familias que han sufrido ese confinamiento en una tensión mucho más superior que la que muchos nos podemos imaginar. Pero otra de las cuestiones que ha tenido que reconvertir y que es muy importante para nosotros son los programas de formación y empleo, tanto por los límites establecidos en cada uno de los lugares. Nosotros somos 70 Cáritas diocesanas en todas las diócesis de España, pues haciendo caso a las restricciones y modificando también las necesidades del mercado. Ha habido muchísimos cursos este verano de limpieza de superficies, de cuidado de personas mayores, de dependientes de cadenas de distribución. Ha habido un montón de formaciones para intentar ayudar con lo que más se necesita en este momento, también en esta sociedad que necesita tanto de cuidados y de esos trabajos esenciales, pues que las personas que muchas de ellas tenían trabajos muy precarios y que los perdieron desde el primer momento de la crisis, puedan recuperarse. Y también los que ya estaban en programas de empleo puedan seguir participando en muchos de ellos, pues con las nuevas medidas que hacen falta. También muchísima atención a la residencia a las residencias de mayores que tenemos en 30 Cáritas, pero también a otros programas con personas mayores de atención a domicilio, con muchísimo cuidado y atención a las zonas rurales. Hablábamos antes de esa desigualdad territorial. La composición de las familias, las posibilidades de apoyo mutuo y de composición demográfica en nuestro país son muy diferentes. No es lo mismo, tanto por derechos sociales como por la fortaleza de la familia o la cercanía de los lugares, una persona que vive en un pueblo en Castilla y León que en un pueblo de Andalucía, que suelen ser más grandes y más familiares. Bueno, en todas esas cuestiones
las Cáritas estamos retomando y arrancando con muchísima ilusión después de esa situación de emergencia vivida en la que las necesidades básicas eran muy importantes, y trabajando muy fuerte para hacer constar todo lo que se les ha puesto en contra y muy difícil a muchas personas. Hemos sacado documentos, propuestas legislativas y propuestas políticas en relación a temas de residencias, en relación a la situación administrativa de personas migrantes, como ha dicho María Jesús, el porqué de no expulsar a las personas que están ahora en una situación irregular debido a la pérdida de empleo, muchísimas cuestiones administrativas que han dificultado enormemente la vida a las personas que no tienen capacidad de hacer esos trámites online. Se les ha tenido que ayudar físicamente a realizarlos, pero también políticamente y socialmente para decir, hombre, hay muchas personas que no les podemos echar esta barrera digital de esta manera encima de ellas. Tienen que tener pues derecho a aprender y a tener ese conocimiento que les hace falta, además de esos equipamientos y conexiones. Bueno, yo creo que hay tantísimos frentes abiertos en todas las Cáritas que sería difícil decirlos en 5 minutos, pero con mucha ilusión y con bueno, pues, las manos y los pies en marcha para que este año pues, podamos retomar todo lo que tuvo que, bueno, hoy todo el daño que se ha sufrido antes del verano. Daniel, a raíz de lo que decía Natalia y de lo que también ha dicho María Jesús, ¿es posible estas alianzas entre lo público y lo privado? Concretamente estamos hablando también del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, para precisamente eso, colaborar, en este caso con Cáritas, con la Organización Internacional para las Migraciones, tal, para poder de alguna manera luchar contra la pobreza. Bueno, no es que sea posible, es que tiene que ser. Es obligatorio, ¿no?, que el ámbito público y el ámbito privado nos entendamos. Y además yo creo que en Andalucía tenemos ejemplo de ello. Y aquí Cáritas ha jugado durante esta crisis, ha jugado una parte, ha sido actor, ¿no?, de esta colaboración público-privada. Uno de los primeros aspectos que tuvimos que realizamos cuando comenzamos a ver los efectos de la pandemia a nivel social fue crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Permanente de la Mesa de Diálogo del Tercer Sector, de la cual es miembro Cáritas, ¿no?, Andalucía. Y la verdad es que fue un punto de encuentro en el que las distintas organizaciones que conforman esa mesa de trabajo con respecto a la administración, fuimos capaces de ser conscientes de cada una de las realidades de cada área de trabajo de esas organizaciones que forman parte de esta mesa de diálogo. Eso que nos permitió a nosotros, como administración pública, tomar las decisiones en tiempo y forma que más acercaran a solucionar esos problemas que las distintas organizaciones nos estaban trasladando. No solamente en el ámbito social, sino que además hubo un momento en el que jugamos un papel transversal dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que incluso consejerías como puede ser Fomento, a través de los aspectos de vivienda, ¿no?, de la Estrategia Andaluza de Vivienda, o incluso la Consejería de Salud y Familia de la Junta, hicimos un trabajo ahí de colaboración y de coordinación. Todo esto en el entorno de una mesa de diálogo donde forman parte entidades privadas. Ya he mencionado la tarjeta monedero y creo que ha sido un ejemplo claro de que la colaboración público-privada es necesaria y que cuando hay voluntad por ambas partes se hace un trabajo que realmente es por lo que estamos aquí todos, que es para hacer mejor la vida de los ciudadanos, en este caso de Andalucía. Pues bueno, concretamente Cruz Roja, que ha sido la entidad gestora de la tarjeta monedero, pues ha hecho un trabajo realmente espectacular, dando una respuesta importante y con una rapidez y una agilidad que solamente organizaciones del tipo de las que he mencionado anteriormente pueden llegar, ¿no? Otro ejemplo importante que tenemos dentro de la Junta de Andalucía de una colaboración público-privado
es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social e Intervención en Zonas Desfavorecidas, la llamada Zona ERACIS, ¿no? Que tiene como objetivo la colaboración con los servicios sociales comunitarios, o sea que ya estamos entrando a 3, administración autonómica, administración local, que es tan importante en las políticas sociales a través de los servicios sociales comunitarios, que me parecen fundamentales, con respecto, y además las distintas entidades que son colaboradoras de esta estrategia regional. Y lo que hacen son planes locales de intervención y en itinerarios de inserción sociolaboral con la población residente en estos barrios desfavorecidos. Creo que nos hace que la administración nos podamos, la colaboración público-privado hace que nos podamos ramificar la administración de tal manera que podamos llegar a un mayor área de actuación que si lo hiciéramos de una forma únicamente pública. Gracias, Daniel. Tenemos que ir concluyendo porque el tiempo se nos ha ido y quisiera pedirle a María Jesús, que es la primera que se tiene que ir porque tiene un compromiso importante en un ministerio en Madrid, quisiera que nos dieras una esperanza de si es posible, si en concreto con esta Agenda 2030 podemos vivir esperanzados. María Jesús. Pues sí, claro que sí. Yo creo que la verdadera cuestión en este momento en nuestro ámbito es que las políticas migratorias sean más eficaces, que beneficien tanto a las personas en los países de origen como en el destino. Por otro lado, es importante la comprensión de las causas y las consecuencias de la migración. Es muy importante la recopilación de datos, el uso de que estos datos reales nos pueden dar para desmitificar algunos planteamientos tóxicos, ¿no? Y luego lograr un marco legal adecuado para que las migraciones no sea una cuestión no se trata de erradicar las migraciones, sino se trata de lograr que sea una opción y no una necesidad, ¿no? En este momento somos optimistas. Creo que tenemos grandes desafíos con la Agenda 2030 y ahora lo que es importante después de todas estas circunstancias que estamos viviendo es redoblar los esfuerzos tanto en el sector público, privado y en los organismos internacionales. Y debemos trabajar pues, en asegurar la atención universal, tanto sanitaria como en la educación, la reducción de los costes de la remesa, incluido en el objetivo 10, crear ciudades resilientes, inclusivas también para los migrantes, como el objetivo 11, fortalecer la migración regular para todos los trabajadores y las condiciones de trabajo decente, como el objetivo 8, y todo en relación como lo que estamos tratando el objetivo 1, ¿no? Es un momento en que las personas, tanto en cada una de nuestras responsabilidades, tenemos un papel muy importante y grandes desafíos a nivel internacional. Y todo esto tiene que ayudarnos a unirnos, ¿verdad?, en vez de a dividirnos, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista de la Organización Internacional para las Migraciones, trabajamos intensamente para que la migración sea vista como una oportunidad desde un punto de vista positivo y que nadie se quede atrás, ¿no? Como decía el secretario general de Naciones Unidas después de esta pandemia, porque esto no se ganará si no estamos todos incluidos en una situación general basada en los derechos y en la inclusión de todas las personas para asegurar que ninguna persona en el mundo y sobre todo en este caso en España, ¿verdad? Y en Andalucía se quede atrás después de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Si te tienes que ir, lo comprendemos perfectamente. Ha sido una aportación, no nos cansamos de escucharte, así que volveremos otra vez a bueno, yo os agradezco y espero que podamos tener muchas más oportunidades de vernos y de trabajar juntos, ¿eh? Así será, así será. Muchas gracias. Quiero aprovechar antes de pasarle la palabra a Natalia también, porque veo que están conectados muchísimas personas de la Universidad Loyola de Andalucía que están haciendo una gran labor no solamente con la educación que están dando, sino también de inclusividad. Están haciendo una labor realmente extraordinaria. Así que gracias también por estar ahí. Natalia, danos una esperanza. Dinos también qué podemos hacer desde
desde el sector privado, desde la sociedad civil en general? Sí, yo creo que hay muchísima esperanza y a nosotros la esperanza nos llega también y en primer lugar de esas personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza. Vemos que su capacidad de resistencia, su capacidad de búsqueda, su capacidad de alianzas, de realizar propuestas que nos llegan también a nosotros son, bueno, pues un primer lugar al que agarrarse. O sea, ellos nos demuestran que a pesar de las dificultades siempre tienen esperanza y siempre tienen propuestas. O sea, que yo creo que esa es la primera esperanza a la que tenemos que agarrarnos. Luego la esperanza también, desde luego la Agenda 2030 nos parece una oportunidad importante, como decíamos, esa oportunidad de incluir en las situaciones de pobreza pues otras dimensiones. Tener esa visión más multidimensional de la pobreza es para nosotros también una oportunidad, dejar de hablar de esa pobreza o riqueza solamente monetaria y hablar de derechos, de condiciones de vida y de otras cuestiones que afectan y preocupan a las personas, es una oportunidad. Y luego que esa Agenda 2030 sea asumida por todos y también por las empresas, por esa sociedad que es la que tanto tiene que aportar. Vemos cada día más empresas en las que la responsabilidad social no es la guinda del pastel, me decía una compañera, sino también está dentro del corazón de la misión de estas empresas. Eso es importante porque lo van poniendo no solo en su misión, sino también en la mente y en el corazón de sus empleados. La empresa es ahora también un lugar desde el que transformar la sociedad, no solo como empresario, sino también los trabajadores como parte de esa comunidad que tiene un propósito social. Yo creo que si llegamos a ver cumplirse todo eso y tenemos una sociedad que se vuelca y que es coherente con no dejar a nadie atrás, con medir las oportunidades y las posibilidades desde las partes más débiles de la sociedad. Eso nos ha enseñado mucho la pandemia cuando hemos hablado de los mayores, de los grupos vulnerables. En general, el ritmo y las propuestas de las cosas se tienen que hacer, de una sociedad dice mucho si mira por los más débiles, igual que lo hacen las familias o otros grupos sociales. Así que, bueno, yo creo que tenemos una esperanza en esa agenda, una esperanza en ese compromiso y una esperanza en las ganas que tenemos todos de volver a una situación mejor. Gracias, Natalia. Ha sido un verdadero placer y gracias por la fuerza y la pasión y la ilusión que le estáis poniendo desde Cáritas y todo lo concreto que estáis desarrollando. Muchas gracias. Gracias a ti. Concluimos. Daniel, danos tú también un empujón, una inyección de moral. ¿Esto es posible? Claro que es posible. Si es que si no, me hubiera quedado en mi casa. Yo no hubiera aceptado, ¿no?, tener responsabilidades públicas. Creo que es posible y la administración tenemos un papel fundamental, más allá de lo que ya han dicho tanto María Jesús como Natalia, que estoy completamente de acuerdo con ella. Creo que, y sé que está sufriendo porque vamos mal de tiempo, voy a ser muy rápido. Creo que hay dos partes. Una, tenemos que hacer que las políticas sociales sean evaluables y entonces esto nos va a llevar a que sean unas políticas muchísimo más eficaces, con lo que como consecuencia tendremos un aprovechamiento mayor de los recursos públicos. Y segundo, y no menos importante, tenemos que crear una red de los servicios sociales comunitarios lo suficientemente dotada, tanto a nivel material como a nivel humano. Nosotros este año hemos transferido a los ayuntamientos de Andalucía 40 millones de euros que están dentro del plan concertado y hemos reclamado al Gobierno pues, que se sume a ese compromiso que se ha adquirido dentro de este plan concertado una financiación del 33% que está bastante alejado de ese compromiso. Creo que estos dos aspectos son fundamentales para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Tener políticas que sean evaluables para poder corregir si nos equivocamos en el planteamiento inicial y poder aprovechar los recursos públicos. Y segundo, que esas políticas lleguen al ciudadano. Y en materia de servicios sociales, ¿cómo se llega al ciudadano? A través de los servicios sociales comunitarios. Estos dos aspectos nos parecen fundamentales y hay esperanza porque estamos trabajando en ellos.
Perfecto, Daniel. Yo creo que me he anotado que efectivamente hay que seguir garantizando una movilización importante de recursos y ahí, sea desde la administración pública que desde las organizaciones, que desde el sector privado hay que hacerlo. Hay que crear marcos normativos, como decía, sólidos, como decía también María Jesús, y estrategias de desarrollo para poder hacer que este clamor, como dice Papa Francisco, el clamor de los pobres y el clamor de la tierra es el mismo clamor, deje de serlo. Así que evidentemente estamos todos en ella. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias también a Unicaja por hacer posible también estos foros. Nos volveremos a ver el día 24, donde hablaremos precisamente el día 24 a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, como siempre en este webinar, de la economía de Francisco, de eso que está impulsando el Papa con los jóvenes en todo el mundo para escucharles y para ver qué se puede aportar por una nueva economía, que será nuestro próximo webinar. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.